Distinguidos estudiantes, un saludo cordial a todos ustedes. Hoy, 18 de julio, vamos a comenzar con nuestro tema programado para el día de hoy, el tema 8, que titula Deformidades y condiciones mucogingivales alrededor de los dientes. Ese es nuestro tema. Vamos a irlo desarrollando tomando características muy particulares en lo que se refiere a las condiciones mucogingivales que están presentes en la clasificación de las enfermedades y condiciones periodontales. Entonces, como introducción diremos, viendo las imágenes, que estas deformidades mucogingivales son un grupo de afecciones a nivel periodontal que afecta a una gran cantidad de pacientes, los cuales tienen ciertas características que las vamos a ir desarrollando poco a poco. ¿Sí? Veamos. Deformidades mucogingivales. ¿Qué tenemos acá? Primero, recesiones gingivales, ¿no? Puede ser en cara vestibular, lingual, interproximal. Vamos a ver cuáles son sus características, cómo las clasificamos, cómo las reconocemos clínicamente, ¿sí? Hablamos de la primera, la más frecuente, ¿no? Luego hablamos de la falta de sí queratinizada, la que vemos la imagen que está a la derecha, ¿no? Y vamos a entrar en detalles sobre este aspecto y vamos a mencionar que esta encía queratinizada es súper importante, saber el ancho de esta encía para ver cuánto de estabilidad periodontal tenemos en el paciente. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos aspectos. La disminución de la profundidad vestibular del surco, sí, del fondo del surco. La posición aberrante o inadecuada del frenillo, como vemos en la imagen inferior izquierda. Excesos gingivales, ahí hablamos de pseudobolsas, hablamos de márgenes gingivales inconsistentes, hablamos de una exhibición gingival excesiva o básicamente de un agrandamiento gingival. Y por último, el color anormal, que puede haber alguna variación también. Todo esto en función al tema que estamos desarrollando, ¿sí? Partamos. Una condición mucogingival puede definirse como ausencia de patogénesis. Vemos en el paciente, como está en la imagen de fondo, una condición mucogingival de normalidad. ¿Sí? Mantiene una estrecha relación con las características de un tejido gingival normal, exenta de o libre de, en este caso, recesiones gingivales, libre de inflamación, libre de gingivitis, libre de periodontitis, que hace que el tejido permanezca en completa normalidad. Y obviamente su condición mucogingival también estará normal. Pero, como ustedes saben, no siempre es así. No siempre es así. En tal sentido, nosotros necesitamos, o los pacientes tienen la necesidad de hacer de tener una intervención profesional, tomando en cuenta estos aspectos clínicos que vamos a desarrollar el día de hoy. Primero, hay que hacer diferenciaciones en lo que es fenotipo periodontal, ¿sí? Y el fenotipo periodontal está dado por el biotipo gingival, donde se incluye al grosor de la encía y al ancho del tejido queratinizado. Este biotipo gingival, recuerden, incluye en su definición el grosor gingival, muy importante, y el ancho del tejido queratinizado, lo que estábamos mencionando hace rato. Pero a la vez del biotipo gingival, el fenotipo periodontal está compuesto por el morfotipo óseo y las dimensiones de la pieza dentaria. Entonces, estos elementos coadyuvan a lo que es el fenotipo periodontal. Ahora, en este tema tendremos que contemplar el ancho del tejido queratinizado. ¿Cuál es el ancho? El espesor gingival, el morfotipo óseo
y, y la posición del diente. ¿Mm? ¿Cómo está su posición del diente en cavidad bucal en nuestros pacientes? Todo esto va a ser parte de lo que nosotros conocemos como fenotipo periodontal. Esto vamos a irlo desarrollando paso a paso para que ustedes ya luego unan los conceptos y tengan todo el tema establecido. ¿Mm? Ahora, el fenotipo periodontal presenta categorías, ¿sí? Puede haber un fenotipo periodontal fino festoneado, puede haber uno plano grueso o uno festoneado. ¿No? ¿Sí? Entonces, cada uno tiene sus propias características. Entonces, es importante reconocer en el paciente cuál es su fenotipo periodontal en base a estas categorías. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la frecuencia de desarrollo de deformidades mucogingivales, estas van a estar necesariamente asociadas a la presencia de recesiones gingivales, a ver el grosor de la encía, ¿sí? Mientras más grueso esté o más delgado esté, habrá ciertas consecuencias. El ancho del tejido queratinizado, que ya hemos hablado, y el morfotipo óseo. Entonces vean, como muestran en las imágenes, en la imagen de la derecha, está estableciendo el ancho del hueso, ¿sí? El morfotipo óseo, y ver también el ancho de la encía, ¿no? Ver si hay soporte, si está contemplando esos rasgos de normalidad, ¿no? Entonces es importante que veamos esto. Ahora, ¿qué pasa si nuestro fenotipo es delgado? En ese caso, si el paciente cuenta con un fenotipo delgado, como vemos en la imagen de fondo, el paciente tendrá una tendencia o una mayor probabilidad de que pueda desarrollar o se le pueda presentar recesiones gingivales. Entonces, es importante, ¿no? Y ahí está lo que hablábamos en los rotes, asociar las diferentes disciplinas, las diferentes asignaturas, especialidades de odontología y empezar a relacionar con periodoncia, ¿no? Si sé que mi paciente tiene un fenotipo delgado y sé que hay una probabilidad mayor a tener recesiones gingivales, entonces, pues, si el paciente además tiene malposición dentaria y va a requerir un tratamiento de ortodoncia, ¿sí? O se le va a hacer a lo mejor un implante, veamos que hay esa tendencia, esa probabilidad mayor de recesión. Entonces ya unir todos esos conceptos para buscar la estabilidad periodontal de nuestro paciente. Ahora, el grosor, vamos a un ratito para entender esta parte, el grosor que vamos a establecer del tejido gingival se puede hacer mediante una sonda transmucosa, ¿sí? ¿Sí? Y hacer una presión aproximadamente de 0,5 milímetros, lo más cerca posible. Esto obviamente con la ayuda de anestesia local y ver cómo está ese grosor, ¿sí? Se puede hacer medición con ultrasonido, se puede hacer la visibilidad de la sonda simplemente con la observación. Introducimos la sonda periodontal y si debajo de la encía se observa la sonda periodontal, bueno, tenemos como referencia que ese fenotipo es delgado. Pero si introducimos la sonda y no se ve la parte que está introducida en el fondo del surco, el fenotipo es grueso, ¿no? Entonces son parámetros que nosotros podemos tomar como guía para poder establecer estos principios, ¿sí? Entonces vean, en su paciente es importante establecer este criterio diagnóstico también. Ahora, vamos a apagar un ratito la pantalla.
Lo que les mencionaba, el ancho del tejido queratinizado se mide con la sonda periodontal, ¿sí? Como estamos viendo en la imagen, tanto en la imagen de la izquierda como de la derecha, colocando desde el margen gingival hasta la unión mucogingival. Vemos acá en la imagen de la derecha, vamos a hacer un apoyo con los marcadores, ¿sí? Vemos desde acá, desde el margen, está marcando acá, margen gingival, a la unión mucogingival que está acá. En este caso, tenemos un ancho de 1, 2, 3, esto es 2, 4, 5. Acá tenemos un ancho de 5, ¿no? 5 milímetros. Versus el otro lado. Vamos a la imagen de la izquierda. Igual marcamos el margen gingival, que está acá. Y marcamos la unión mucogingival, que está acá. Perdón, no me deja marcar. Vamos a llegar acá. Entonces tenemos 1, 2, 3, esto vale por 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último 10, ¿no? Entonces tenemos 10 milímetros, ¿no? De ancho de tejido queratinizado, ¿cierto? Entonces ustedes pueden notar la diferencia. ¿Cuál es mejor? ¿Que tenga 5 o que tenga 10? ¿Mm? El que tiene 10 es mejor. Mientras más ancho, para dar mayor estabilidad periodontal, el de 10, el paciente que tiene 10 milímetros es mucho mejor al paciente que está en el lado derecho que tiene 5. Eso también es un parámetro clínico súper importante. Entonces revisen también eso. Ahora vienen las recesiones gingivales. Sin ir muy rápido con el tema, en esta imagen podemos observar recesiones gingivales, ¿sí? La recesión gingival es el desplazamiento gingival del margen en dirección apical, ¿no? Esto en relación con la unión amelocementaria, eso sí, no se olviden. Tenemos acá, y igual vamos a hacer nuestro apoyo con el pintado de texto. Miren acá. El límite amelocementario está acá. El límite amelocementario está acá. Nuestro diente más va a servir. Ajá. Ahora, se entiende, el límite amelocementario está acá. Ajá. Y este está bien. Está conservando. Este está normal. Este no está normal. Este no está normal. Y tampoco este está normal. ¿Cierto? Entonces, ya ustedes revisarán en esta pieza, en la del canino, a ver cómo está. Si hay normalidad o no hay normalidad en relación a la recesión gingival. Entonces, cuando hay recesión gingival, hay pérdida de soporte periodontal y obviamente esto para nosotros es negativo. Negativo, no está bien, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto de recesión se está perdiendo? ¿Cuánto de exposición podemos encontrar? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí sí estamos, como quien dice, procurando no obviar esta parte. Miren acá la recesión, cómo está. Ajá. Versus a esto y versus a esto. Todo está con recesión. ¿Cierto? Entonces, es importante que clínicamente definamos en nuestro paciente
el ancho del tejido queratinizado, presencia o ausencia de recesiones gingivales, ¿sí? Que son parámetros clínicos que no debería ser dejado de lado al momento de hacer diagnóstico y tratamiento periodontal. Veamos la siguiente imagen. Ahora, ¿cuáles son estos factores que predisponen o que aumentan la probabilidad de tener una recesión gingival? Esos factores de riesgo que también están en otras literaturas, ¿no? Para las recesiones gingivales. Primero es el biotipo periodontal delgado, que ya lo habíamos mencionado. Hemos dicho, si tiene un biotipo periodontal delgado, hay recesión, hay más probabilidad. No siempre, pero hay más probabilidad. Ausencia de encía adherida, eso también aumenta. La malposición dentaria, eso va también de la mano. El grosor reducido del hueso alveolar, mientras más reducido sea o mientras no tenga hueso, más probabilidad de recesión. Entonces vamos a ver, ir detallando poco a poco qué es lo que pasa. Porque en muchos casos se presenta esto de las recesiones y es importante que nosotros veamos este detalle en el paciente. Primero, vamos a ver el biotipo periodontal, como está en la literatura, y la encía adherida. Entonces, esto influye mucho. Conozcamos cómo está su biotipo y qué ancho de encía insertada tiene. Mientras más ancho, mejor, ¿no? Acá van a venir acompañando los factores predisponentes para las recesiones gingivales. ¿Ya? Entonces, si no hay tejido queratinizado ancho, ¿sí? O el biotipo es delgado, ya pues tenemos más que cantado que puede tener el paciente recesión. Encima le hacen ortodoncia, ya más seguro todavía. Entonces vean estas características de importancia al momento de evaluar al paciente. Aparentemente este paciente ha tenido un tratamiento de ortodoncia y como consecuencia ha tenido una recesión. Más la falta de higiene, que es otro factor que enseguida lo vamos a tocar también. El deficiente control de placa aumentan esta probabilidad, ¿cierto? Entonces, como ven, es un conjunto de elementos que coadyuvan a la estabilidad y a la salud periodontal. Lo que les decía. El impacto del cepillado de dientes inadecuado. ¿Qué tanto afecta al periodonto? Respaldados en literatura científica, demuestran que en una revisión sistemática se concluyó que los datos no respaldan, no apoyan ni niegan la asociación que puede haber entre el cepillado de dientes y la recesión gingival. Se no ha llegado a algo definitivo, decir, sí, por falta de cepillado hay recesión, o no, por falta de cepillado no hay recesión. No han llegado a un detalle claro, porque hay estudios que van dando diferentes opiniones a favor y en contra. Pero sí, todos los estudios informan, ¿no? Detallan y resaltan que influye mucho la duración del cepillado de los dientes. ¿Qué tiempo? ¿Ustedes qué tiempo se cepillan los dientes? ¿Con qué fuerza la realizan? La frecuencia en que cambian el cepillo de dientes. ¿Con qué frecuencia ustedes cambian su cepillo de dientes? ¿O con qué frecuencia hacen el cambio, el cepillo de dientes, sus pacientes? La dureza de las cerdas del cepillo dental y la técnica que están usando.
Ujú. ¿Entienden? Obviamente serán los dispositivos auxiliares complementarios y demás, pero todos estos elementos van a favorecer a que haya una salud periodontal, una salud gingival y obviamente una disminución en la probabilidad de recisiones y demás, ¿cierto? Ese segundo punto no debemos dejar de lado, ¿ya? Ahora, el impacto de las restauraciones de los márgenes cervicales. ¿Qué es lo que pasa? Como vemos en la imagen A, acá en la imagen de la izquierda, vamos a ir de izquierda a derecha, ¿ya? De la pantalla. Ajá. En esta imagen vemos una visita que ha tenido, está sometida a un tratamiento odontológico, pero con una destrucción proximal de una de las paredes, ¿cierto? Todo el procedimiento de operatoria, de reconstrucción, restauración de la piecita, ustedes ya lo están trabajando en la asignatura correspondiente. Pero ya desde el punto de vista periodontal, ¿sí? Igual, respaldado en una revisión sistemática, sugiere que los sitios con encía mínima o sin encía asociada con márgenes a restauraciones intrasurculares, o sea, bajo del surco, son propensos a recesión e inflamación gingival. Entonces tenemos que respetar los márgenes, tenemos que tener todos los cuidados necesarios para respetar al periodonto y poder hacer la restauración correspondiente. Uh-huh. Revisen, revisen en el proceso. Si bien ustedes en tercer año están haciendo este tipo de tratamientos, revisen y vean qué pasa con el periodonto, qué pasa con la encía, qué pasa con el surco interproximal, surco gingival interproximal. ¿Mm? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo lo preservo? Haciendo mi restauración y a la vez cuidando el periodonto, el tejido gingival como tal, ¿cierto? Entonces veamos esos aspectos que son importantes. Ya les dije, ahora ya estamos relacionando. Al rato hablábamos de la relación de un fenotipo delgado con problemas ortodónticos, con implantología. Ahora estamos hablando de las restauraciones y la relación con los márgenes cervicales y el periodonto como tal. Miren, ya nos estamos entrando a otro campo de la odontología. Por eso les digo y les repito que en periodoncia abordamos todos los aspectos, ¿no? Ajá. Por eso ya saben, los que han hecho rote ya hasta esta fecha, que todo es, bueno, ya tienen la respuesta. Muy bien, muy bien. Vamos, continuemos. El impacto de la ortodoncia. Miren este casito. Respetando la parte ortodóntica, sus principios, procedimientos, etcétera, 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 que no vamos a entrar a detalle porque eso lo van a llevar en las asignaturas correspondientes, existe la posibilidad de que se inicie recesiones gingivales o de que se progrese durante o después del tratamiento de ortodoncia. Esto dependerá de la dirección de movimiento ortodóntico, cómo trabajan las fuerzas ortodónticas. Y vemos acá también, si bien están ya, entiendo que los dientecitos están más alineados, pero miren acá, límite a medio cementario, miren la recesión, acá, acá, que obviamente el paciente a lo mejor no lo ve, ojo, pero nosotros periodontalmente estamos observando estos detalles. Estamos observando estos detalles. Por eso es importante que ustedes vean. Por ahí uno de los pacientes dice, quiero hacer ortodoncia. Súper, genial. Pero vean también el aspecto periodontal si necesita algunos tratamientos preliminares antes de entrar a la ortodoncia como tal. ¿Mm? O hacer controles periodontales durante el proceso que dure su ortodoncia para evitar estos problemas. Entonces tomen en cuenta ese detalle también, jóvenes.
Sí, sigamos. Ya entrando un poquito más en la parte de recesiones, vamos a hablar de este artículo que forma parte de los artículos que han sido tomados en cuenta para la elaboración de la última clasificación de las enfermedades y condiciones periodontales y perimplantarias, ¿sí? Donde la clasificación de Francesco Cairo habla de cómo ya identificar a las recesiones gingivales, ujú, y cuál va a ser su conducta terapéutica más adelante. Los que gustan, este es el título, está en la parte superior, el título está en español, ¿sí? Y el artículo original, obviamente, en la parte inferior en inglés. ¿No? Ustedes saben que todos estos artículos llegan en inglés, pero el español, el artículo completo lo pueden buscar también y pueden dar lectura. Es interesante, muy interesante todo el estudio que se ha hecho. Recordarán, o como dato adicional, como información complementaria que lo, lo, lo pueden recordar, es que antes de esta clasificación, en periodoncia manejábamos, por ejemplo, la clasificación de recesiones de Miller, ajá, que lo dividía en cuatro grupos, en cuatro tipos de recesión. Ahora Cairo, con esta última clasificación, lo va a dividir en tres, en recesión tipo uno, recesión tipo 2, recesión tipo 3. Lo que dice acá, RT1 significaría recesión tipo 1, RT2, recesión tipo 2, RT3, recesión tipo 3. En la RT1, ¿sí? Hay una recesión por vestibular, ¿sí? En la parte central, pero interproximalmente está intacto. Las caras interproximales no han sido afectadas con la recesión. Entonces, veamos una característica así en los tres campos, en las tres fotografías que tenemos unidas acá, vemos que está manteniendo, ¿no? RT1, RT2, RT3 se van a ir distribuyendo. Pero en este RT1 vemos que solo por vestibular. Interproximal están intactos, súper. En la RT2, si bien hay recesión por vestibular, ya empieza a haber recesión interproximal. Ujú. Ya empiezan a ver pequeñitos triángulos negros expuestos por la falta de la encía interproximal en su posición normal, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en un RT2. Y en un RT3, obviamente ya hay una mayor recesión interproximal y también vestibular, ¿no? Entonces, es importante que en sus diagnósticos, los que todavía no han entrado a la clínica, los que han entrado a la clínica y tengan algún tipo de recesión en sus pacientes, hemos tomado fotografías en la clínica, ustedes definan. ¿Tiene recesión? Sí. ¿Cuál es? Un RT1, un RT2, un RT3. Vayamos siendo mucho más específicos en el diagnóstico. Estamos mucho más puntuales, mucho más detallosos, para que justamente nosotros, en base a esta definición de conceptos, podamos plantear alternativas de tratamiento. Y esto lo vamos a ver, esta parte ya de tratamiento, de acuerdo a esta nueva clasificación de recesiones gingivales propuesta por Cairo, la vayamos detallando. Esto en cuarto, lo vamos a ver en cuarto año, cómo aplicamos este principio de recesiones gingivales, aunque ya en los rotes lo hemos hablado. Los rotes ya lo hemos mencionado, ¿sí? Pero esto ya lo vamos a ir profundizando más en cuarto año. Hasta aquí, espero que esté claro, espero que se entienda. Si hay alguna duda, ya saben, estamos en los rotes, pueden ver el video, anotarse algunas consultas o aclarar alguna duda que tengan. Estamos siempre por la universidad, entonces ya podemos hacer un pequeño conversatorio y poder aclarar esas dudas. ¿Listo, jóvenes? Entonces ya vamos a la última parte, a la parte final del tema. Y vamos a hablar un poquito
Esta característica de las recesiones, ya con un caso mucho más específico, donde podemos tener como principio base, cuanto más profunda es la recesión, menor es la posibilidad de una cobertura radicular completa. Repito, cuanto más profunda es la recesión gingival, menor es la posibilidad de una cobertura radicular completa. ¿Esto a qué se refiere? Esto lo vamos a ver, como les decía, en cuarto año. Puede ser un paciente con una recesión de estas características. Y el paciente tiene hipersensibilidad, tiene un dolor a los cambios térmicos, al frío, al calor. Uh-huh. Estéticamente no le gusta que se vea así. Uh-huh. Entonces, ustedes pueden hacer un tratamiento en periodoncia, sí se puede, pero el grado de recesión, dicho en otra manera, mientras más recesión tenga, menos posibilidad hay de hacer una cobertura de la raíz y volver a lo que era normal. Ese principio no se olviden, ¿ya? Porque a veces decimos, sí, se puede hacer cirugía periodontal, se puede hacer algún tipo de intervención, algún tipo de injerto y demás, pero a veces no funciona, no siempre en todos los casos va a funcionar. Entonces, todo eso lo vamos a ir puntualizando más en cuarto año. La clave es que este principio lo recuerden siempre, ¿sí? Entonces, vamos. La armazón gingival. Esto ya va complementario a los últimos conceptos que se maneja ya en periodoncia. Habla más que todo de la posición de los márgenes gingivales libres. Uh-huh. Habla del color, habla de la textura que tiene la encía, o la presencia de cicatrices y la cantidad de encía que se muestra en la sonrisa. ¿Mm? Pues todo esto va complementado con la estética dental y la estética facial. ¿Mm? Y ahí también en periodoncia estamos ahí muy metidos en todo eso porque es parte de lo que es natural, de lo que es salud, de lo que es estética. ¿Ya? Y lo que les decía, la hipersensibilidad. Miren este caso. Esta imagen nos va a mostrar un paciente, ¿sí? Un paciente con hipersensibilidad dentinaria, ¿sí? Donde el paciente toma algo frío, le duele, toma algo caliente, le duele, pasa unos segundos, un poquito de tiempo, se le pasa. Pero es incómodo, es molestoso. Aparte que todo estéticamente no se ve bien. Uh-huh. Pero esto no va a mejorar, no se va a perder de por sí, no se va a sanar así nomás o tomando un analgésico, no. Eso va a ir molestando, va a irse complicando a medida que pase el tiempo. Y eso, como decíamos alguna vez en el rote, un paciente con enfermedad periodontal, ¿sí? O un paciente con periodontitis, es un paciente periodontal de por vida. Tenemos que nosotros constantemente irle atendiendo, irle haciendo, si ustedes me permiten, entre comillas, el mantenimiento periodontal, ajá, los controles periodontales para que esto vaya mejorando. Entonces vean también este aspecto. Sí, y ahí usted sabe, hay una recesión. En este esquemita vemos, en la imagen que está en el tejido gingival que está al lado izquierdo, vemos que está cubriendo el límite amelocementario, cubre parte de la corona clínica, el cuello de la corona clínica, y está en posición normal tanto el tejido gingival, las fibras y el hueso. Pero en el lado derecho, vemos que acá no, hay una recesión gingival, hay una exposición del límite amelocementario, hay acúmulo de biofilm, puede haber cálculo y demás. Pero también hay exposición de los túbulos dentinarios. Ustedes saben, como esta imagen superior derecha, los túbulos dentinarios están expuestos, están al aire, es como ventanas abiertas, donde un frío, un calor, tomarse un tecito caliente, ahora que está haciendo tanto frío, hace reaccionar a la sensibilidad de la pieza dental y del periodonto y afecta la calidad de vida del paciente.
Entonces veamos que esto también es frecuente. Esto es un aspecto periodontal, más que dental es periodontal, ¿no? Entonces hay que trabajarlo también como corresponde, ¿ya? Vemos acá clínicamente. Ujú. Y el artículo de apoyo. Sí, este es el artículo de apoyo para que lo buscan con este título y lo van a encontrar para profundizar más sobre el tema. Ya, esto es un artículo que les respalda en todo lo que tenemos que ver con el tema en cuestión. Sí, esto es lo último. Como ven, es de la última clasificación, uno de los artículos que han sido usados para justamente construir esa nueva clasificación periodontal. Sí, ahí está todo el detalle, hay algunos aspectos con un poquito más de profundidad que ustedes también pueden irlo tomando en cuenta. ¿Sí? Entonces, dicho eso, distinguidos estudiantes, vamos a terminar nuestra clase de hoy. ¿Sí? Sin antes recordarles, por favor, que procuren siempre repasar los videos, estar pendientes de las clases y abrigarse. Cuídense mucho también, estén sanitos siempre. ¿Sí? Me gustó verlos, que tengan muy buen día a todos. Saludos a todos.